Listo, muchísimas gracias y disculpen por la demora. Estoy teniendo un poquito de problemas con la presentación, pero ok, vamos a empezar. Como les decía hace un momento, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse para esta sesión. La idea es mostrarles un poco más en detalle de qué se trata la lista verde para los que no hayan escuchado hasta el momento sobre este estándar. Comentarles muy brevemente sobre el grupo de expertos, responder algunas inquietudes que ustedes puedan tener y también, bueno, al final tendremos un momento para discutir otras preguntas que nos hayan considerado durante esta sesión. Mi nombre es Estefania Arellano, yo soy oficial de programa de gestión de biodiversidad para la UICN América del Sur. Trabajo también como punto focal regional para la lista verde. Y es un placer, como les había mencionado, tenerlos con nosotros. Muchas gracias por su interés y esperamos cumplir sus expectativas en esta presentación. Voy a apagar la cámara. Por este momento les pido también a ustedes que mantengan sus cámaras y micrófonos silenciados. Como se explicó en un inicio, las preguntas las pueden hacer en el chat y las responderemos al final. De nuevo tengo problemas con la presentación. Deme un segundo. Ok. Entonces, vamos a hacer una breve introducción sobre la UICN. Para todos los que no conocen qué es la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es la organización ambiental más antigua del mundo, fundada en 1948. Nosotros tenemos nuestra sede en Suiza y tenemos varias oficinas regionales a nivel global. Justamente una de las oficinas regionales es la Oficina de América del Sur, en donde yo trabajo. Y como su nombre lo indica, trabajamos para todos los países de América del Sur. La UICN trabaja en una forma de red, junto con estados, agencias gubernamentales, otras organizaciones no gubernamentales, así como también con comisiones. Tenemos 6 comisiones con las que trabajamos. Una es la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la de Supervivencia de Especies, la de Política Ambiental, la de Comunicación, Educación y Participación, y la de Derecho Ambiental y la de Gestión de Ecosistemas. Alrededor de estas comisiones se encuentran 13,000 científicos y expertos de forma voluntaria, trabajando y apoyando a la generación de ciencia, que es lo que usa la UICN para trabajar en sus diferentes programas de trabajo, en sus diferentes proyectos, etc. Ustedes pueden ver en el lado derecho, en la parte inferior, los componentes de la UICN, es decir, donde nosotros hemos venido enfocando nuestro trabajo durante estos 4 años. Estos componentes o estas directrices van a cambiar en el próximo año, en enero del 2021, una vez que tengamos nuestro Congreso Mundial de la Naturaleza. Como ustedes pueden ver, los 3 temas principales que hasta la fecha, digamos, engloban el trabajo de la UICN es valorar y conservar la naturaleza, promover y apoyar una gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales y finalmente el tema relacionado con implementar soluciones basadas en la naturaleza. Todo nuestro trabajo está articulado con políticas globales de biodiversidad, como ustedes pueden ver al lado izquierdo. Combinamos ciencia, práctica y política en todas nuestras actividades. ¿Y qué es el estándar de la lista verde? Justamente se enlaza con, bueno, 2 de los componentes que les enseñé hace un momento en nuestras áreas de trabajo. El primero con valorar y conservar la naturaleza y también con el de gobernanza efectiva y equitativa. ¿De dónde nace el estándar de la lista verde? Muchos de ustedes seguramente no han escuchado a profundidad sobre esta herramienta. Algunos de ustedes posiblemente tal vez han escuchado un poco al respecto. Y la idea es darles de una forma muy general y dinámica un poco del conocimiento sobre la herramienta, el trabajo que hemos hecho desde nuestra oficina en América del Sur en la región. Así como después de esto, cuando ustedes ya tengan un contexto un poquito más general
de qué se trata la lista verde, entrar en lo que nos compete en la reunión de hoy, que es el grupo de expertos de lista verde y por qué es un grupo tan importante para la implementación de este estándar. Entonces, el estándar de lista verde nace como una idea para reconocer la efectiva gestión de las áreas protegidas a nivel global. Entonces, cuando ustedes escuchan de lista verde, no estamos hablando solamente de un país, no estamos hablando de una región, de un continente, sino estamos hablando a nivel del mundo. Como lo mencioné hace un momento, la lista verde busca mejorar la gestión y efectividad de manejo, así como también la gobernanza en las áreas protegidas. ¿Para qué? Como muchos de ustedes deben conocer, el fin de las áreas protegidas es conservar la biodiversidad. Entonces, eso es lo que queremos alcanzar a través de la lista verde y así también apoyar a varios compromisos, no solo nacionales, regionales, sino globales de conservación. Voy a empezar mostrándoles dos documentos básicos en caso que después de esta sesión ustedes tengan más interés en revisar sobre la lista verde. Estos son los documentos básicos sobre la lista verde. Cuando nosotros hablamos de lista verde, estamos hablando, por un lado, del manual de lista verde. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo la versión del manual 1.2, en donde están muchos más detalles de lo que vamos a hablar en esta sesión, qué actores se encuentran en la lista verde, cuáles son sus roles, cuál es el proceso de aplicación, etcétera, etcétera. Y al lado derecho, ustedes van a ver el estándar como tal, es decir, toda esta serie de criterios, indicadores y recomendaciones de medios de verificación que cada área protegida que se postula debe cumplir. Estos documentos, las últimas versiones, al momento las tenemos en inglés, pero esperamos para el próximo mes, ya para, bueno, no, para este mes esperamos, o máximo para agosto, tener la versión publicada de los dos documentos en español, que ustedes van a poder encontrar en nuestras redes de UICN, lo vamos a diseminar también por nuestra página de Facebook de UICN Sur, entonces les invito a quedarse atentos para esto, así como también vamos a socializar, como lo mencionaron en un inicio mi colega, María Laura, un documento en el chat en donde ustedes pueden poner sus datos de contacto, su nombre, institución, país al que representan y van a encontrar una pregunta en donde les pedimos información acerca de si ustedes quisieran seguir recibiendo información sobre lista verde para nosotros compartir todos estos logros que vayamos obteniendo durante este año y los siguientes años. Entonces, un poquito de la mano con lo que estaba mencionando hace un momento, aquí podemos ver un mapa del mundo en pequeño, en el lado izquierdo superior, y un mapa de América del Sur. Entonces, para reforzar lo que he mencionado hasta el momento, la lista verde es un estándar global. Sin embargo, y como lo he mencionado también, en América del Sur nosotros venimos trabajando ya en la implementación del estándar por algunos años. El primer país en donde se empezó a implementar justamente el estándar fue Colombia. Colombia empezó con otros países a nivel global como experiencia piloto. Es decir, antes de que nosotros contáramos con estos documentos que les enseñé hace un momento, empezamos a hacer unos primeros casos de aplicación de lista verde, ver cómo funcionaban y así fuimos adaptando y mejorando algunos componentes, algunos indicadores, etc. Entonces, Colombia empieza con este proceso más o menos en el 2012. Se crea un grupo de expertos ya para Colombia desde ese año. Y el 2014, en el Congreso de Parques, vuelven a ratificar su compromiso, no solamente del Estado, en este caso de la institución que gestiona las áreas protegidas, que es Parques Nacionales Naturales de Colombia, sino también de WWF de Colombia. Entonces empiezan toda esta implementación en Colombia y en el año 2016 obtienen oficialmente la certificación 3 áreas protegidas de Colombia como lista verde. Estas áreas protegidas las voy a volver a mencionar más adelante, pero son Galeras, Gorgona y Tatamar. Con esto se vuelve Colombia el primer país, no solo en América del Sur, sino en toda América, en recibir esta certificación de lista verde, reconociendo la buena gestión de estas áreas protegidas. El segundo país que se junta o que se suma a esta iniciativa en nuestra región
es Perú. Esto junto con el apoyo de un proyecto financiado por Alemania, el Ministerio alemán, en donde implementamos una segunda fase en Colombia y una primera fase en Perú. Esto ocurre en el 2016. En el 2017 se crea también un grupo de expertos para Perú. Es decir, Colombia y Perú tienen ya grupos de expertos y es por eso que ustedes vieron en la convocatoria que estamos fortaleciendo ese grupo de expertos. No es que vamos a fomentar la creación de un nuevo grupo, ni nada menos. Lo que queremos hacer es, de los grupos que ya están formados, complementar con perfiles que tal vez son necesarios para cada uno de los países. Ya vamos a entender más adelante un poquito mejor cómo funcionan el grupo de expertos, cuáles son sus perfiles. Tiene que ser un grupo diverso, entonces más adelante vamos a tener más detalles, pero como les digo, la idea es fortalecer estos grupos de expertos. Y por otro lado, los países que se juntan desde este año a un nuevo proyecto, del que les voy a hablar también muy brevemente más adelante, son los siguientes: Ecuador, Bolivia y Brasil. Es por eso que para estos 3 países con la flecha en verde estamos empezando la conformación del grupo de expertos para lista verde. Entonces, solamente para recapitular, los que están con la flecha azul, es decir, Colombia y Perú, tienen un grupo de expertos que queremos fortalecer con nuevos perfiles. Y para Ecuador, Bolivia y Brasil, vamos a empezar toda una nueva conformación del grupo de expertos. Como les decía, este año, a partir de este año 2020, empezamos la implementación de un nuevo proyecto que trabaja en el bioma amazónico con estos 5 países. La idea del proyecto es trabajar con al menos 20 áreas protegidas del bioma amazónico y a su vez que trabajamos con estas áreas protegidas postuladas de los diferentes países, la idea es entender un poquito mejor cuáles son los retos, los desafíos de las áreas protegidas amazónicas en estos 5 países. Junto con esto, también se promueve entre todos los actores involucrados en mejorar el intercambio de experiencias, capacitación. Entonces, como ustedes pueden ver, es un trabajo de muchos actores, de muchos temas muy interesantes, con desafíos en relación a las áreas protegidas. Y el grupo de expertos es justamente uno de los ejes claves en la implementación de este estándar lista verde a nivel de cada uno de los países. Bueno, solamente para reforzar, Colombia y Perú ya tienen un grupo de expertos, o EAGLE. Ustedes deben haber visto que en varias de nuestras publicaciones hablamos mucho de estas siglas del EAGLE. Es como normalmente lo conocemos. ¿Y por qué? Esas son las siglas en inglés de grupo de expertos. Significa Expert Assessment Green List Group. Entonces, cuando hablamos del grupo de expertos o cuando hablamos del EAGLE, básicamente es lo mismo. Y toda esta iniciativa de las que les estaba comentando está financiada por la Fundación Gordon and Betty Moore. Solamente reforzando lo que ya mencioné hace un momento, tenemos en Colombia 3 áreas protegidas declaradas como lista verde o reconocidas como lista verde en el 2016. Sin embargo, este año, hace unas semanas, Colombia obtuvo una nueva certificación y un nuevo reconocimiento a una nueva área protegida en lista verde, que es el Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Entonces, ahora tenemos 4 áreas protegidas de Colombia, gestionadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, dentro de lista verde. Por otro lado, en el año 2018, Perú recibió el reconocimiento a 2 áreas protegidas con la certificación de lista verde. Esto en coordinación y trabajo con el CERNAP y otros actores a nivel nacional. Las 2 áreas protegidas que se encuentran certificadas como lista verde es el Parque Nacional Cordillera Azul y la Reserva Comunal Amaracaeri. Es decir, por el momento, hasta el día de hoy, tenemos 6 áreas protegidas dentro de América del Sur, en Perú y Colombia, reconocidas o certificadas como lista verde. Si miramos un poquito más allá, tenemos como Latinoamérica 2 áreas protegidas en México, también reconocidas como lista verde, y muchos países más en postulación. Si bien ahora mismo en esta presentación me estoy enfocando un poquito más en darles un contexto de los países amazónicos en relación a este proyecto financiado por la Fundación Moore que les comentaba,
Hay otros países que están trabajando en toda Latinoamérica en lista verde. Por ejemplo, Costa Rica, hay mucho interés de Chile, no solamente desde el Estado en ser parte de lista verde, sino también con las áreas protegidas privadas, y tenemos otros intereses a nivel de municipios y otros países adicionales. Y bueno, ¿qué pasa con Ecuador, Bolivia y Brasil? Esto es lo que estamos empezando desde el proyecto a trabajar ahora. En Ecuador tenemos ya el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua, en Bolivia también el apoyo con el CERNAP, y en Brasil estamos ahora mismo identificando tanto instituciones interesadas y a la par de identificar, digamos, de tener el apoyo de estas instituciones, así como de otras entidades, organizaciones no gubernamentales en ser parte de la lista verde, estamos también identificando nuevas áreas protegidas para estos países. Entonces, desde Ecuador ya existen algunas áreas protegidas postuladas postuladas para ser parte del estándar. Para Bolivia también, y para Brasil, como lo mencioné hace un momento, lo estamos definiendo. Entonces, como ustedes pueden ver, es una serie de pasos en donde finalmente, primero, tenemos como una claridad de cuáles son los socios implementadores vinculados a la lista verde, y ya voy a entrar en detalle en esto. Después de eso, es clave identificar cuáles son las áreas protegidas que podrían cumplir por el momento con los indicadores de lista verde, qué áreas están mejor preparadas, etcétera, etcétera. Y después de una serie de pasos, en donde las áreas protegidas reconocen mediante una autoevaluación si están listas o no están listas. Más adelante también voy a darles más detalles sobre esto. Finalmente, ahí es cuando entra el grupo de expertos a evaluar estas áreas. Es decir, el grupo de expertos, como ustedes ven aquí en la flecha, es uno de los entes claves en la evaluación de las áreas protegidas. Entonces, dentro de estos socios implementadores se encuentra, por un lado, la UICN como secretariado de UICN. Entonces nosotros apoyamos a la implementación de la lista verde como tal, coordinamos con diferentes actores, asignamos un revisor, coordinamos con gobiernos, apoyamos en toda esta articulación que está por detrás. Son claves, actores claves en el proceso. Por un lado, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que brinda un apoyo muy importante en la definición e integración y, digamos, conformación del grupo de expertos. Las personas que se están postulando en este momento, al llamado del grupo de expertos, y muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo se define este grupo? Si es que yo ya envié mi aplicación o si voy a enviar mi aplicación, ¿quién es el que escoge? Justamente es la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Recuerdan que en un inicio yo había mencionado que la UICN trabaja como una red con diferentes patitas, tanto con miembros como con comisiones. Una de esas comisiones que yo mencioné es la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y la Comisión Mundial, a través del vicepresidente para la región, que es Claudio Maretti, junto con otros delegados de cada uno de estos países que he mencionado hace un momento, de los 5 países, son los que revisan las postulaciones, y bueno, y se fijan en algunos criterios que les voy a explicar más adelante. Esto por un lado, y por otro lado, otra persona clave junto con la entidad para la que trabaja es la empresa certificadora, que es Assurance Services International, que de igual manera voy a volver a mencionarle más adelante. Y por otro lado, otro de los socios claves son gobiernos y otros socios. Como había comentado, este es un trabajo en donde vamos de la mano con el Estado, sus objetivos de conservación, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, ustedes deben haber visto en nuestras convocatorias de UICN Sur, en la página de Facebook, así como tal vez por otros medios, que nosotros ponemos una serie de información relacionada a qué se busca en estas personas o en ustedes, en estos expertos que quieren ser parte de la lista verde y apoyar con su conocimiento a una mejor gestión o asesorar a la gestión de las áreas protegidas en los diferentes países. Entonces, aquí solo hay una lluvia corta de ideas de todos estos requisitos que ustedes pudieron haber visto tanto en los documentos que publicamos, en las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, es clave que sean expertos interesados en aportar de forma voluntaria. Ustedes deben haber visto que es
una función ad honorem. No hay una retribución, digamos, monetaria por el apoyo que cada uno de ustedes puede dar dentro del grupo de expertos, pero sí, por el otro lado, hay una retribución muy interesante en conocimiento, en intercambio de experiencias, en ser parte de una comunidad lista verde, con todos estos países que he mencionado y con otros países más allá. Estamos trabajando muy fuerte en esto. También voy a hablar de esto un poquito más en detalle más adelante. Sí buscamos gente que conozca sobre áreas protegidas, su gestión bajo diferentes disciplinas. Es decir, no solamente, y bueno, y todo esto está establecido en el manual del usuario de Lista Verde, que es este documento que yo les enseñé al inicio, en mis primeras diapositivas. Antes de seguir con lo que estaba mencionando, es importante recordar esto, que estos no son criterios establecidos por la UICN ni por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, sino todos estos criterios fueron definidos en conjunto con el Programa Global de Áreas Protegidas, desde nuestra sede en Suiza y con otros aliados, también con la empresa certificadora, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo con lo que estaba mencionando. Deben ser expertos que conozcan sobre áreas protegidas y su gestión, así como gobernanza, diseño y planificación, etcétera, en diferentes disciplinas. Esto quiere decir que además de buscar profesionales, digamos, que sepan de administración en áreas protegidas, también es interesante para nosotros personas que sepan sobre manejo, no sé, sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, o que sepan mucho de monitoreo de especies, de investigación de especies, sobre umbrales de conservación de las especies en las áreas protegidas, por ejemplo, derecho ambiental, representantes de las comunidades y pueblos indígenas, de ser el caso. Entonces buscamos, como pueden ver, diferentes miradas bajo diferentes disciplinas, justamente porque una persona con una formación puede tener una formación diferente a otra persona. Entonces buscamos justamente esta diversidad. También buscamos experiencia, no solamente estamos enfocados, como ustedes deben haber visto, a personas con muchísimos años de experiencia. Si bien es requisito tener con una persona dentro del grupo con al menos 10 años de experiencia, también nos estamos enfocando en gente más joven, que no tiene tal vez mucha experiencia, pero que tiene otras visiones, otras fortalezas. Entonces, es necesario tener al menos una persona con 10 años de experiencia y otra con al menos 5 años de experiencia. Debe conocer, sí, el contexto profundo, tener un conocimiento profundo del contexto local, nacional, regional. Es decir, y me voy a adelantar a una de las dudas que nos han venido durante estos días desde que se abrió la convocatoria. La convocatoria se abrió el 18 de junio y como ustedes saben se cierra el 10 de julio. Entonces, una de las dudas es si soy de otro país, puedo aplicar a ser parte del grupo de expertos de alguno de estos 5 países, que ustedes también lo ven en esta pantalla: Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Sí podrían aplicar siempre y cuando tengan conocimiento sobre la gestión y manejo de estos espacios de conservación. No solamente, cuando digo espacios de conservación, no solamente estoy haciendo referencia a áreas protegidas de sistemas nacionales de los países, sino también a otras formas y medidas efectivas de conservación. Entonces, si yo conozco cómo los marcos institucionales, los marcos legales de cada uno de estos países en relación a áreas protegidas, no hay problema que yo viva en otro país, puedo aplicar. Sin embargo, es importante también tener presente que, bueno, por el momento todos estamos trabajando de manera virtual por la emergencia sanitaria, pero en algún momento estos grupos tienen que tener reuniones presenciales. Y las personas que son escogidas, que no viven en el país donde fueron escogidos, tienen que mantener una conexión virtual. Entonces, eso también hay que considerar. Mucho del trabajo de los expertos de Lista Verde es el compromiso. Entonces, sí buscamos también gente comprometida, gente que tenga mucho interés en aportar, como había mencionado hace un momento. ¿Qué más? Sigamos con la siguiente. Entonces, como ustedes pudieron ver también en los documentos que compartimos desde UICN, el grupo se busca, todo esto igual, basado en el manual de Lista Verde, que sea un grupo de 5 a 15 miembros seleccionados. Lo que se busca con esto es justamente que, si bien es un grupo diverso,
sea un grupo en donde se puedan tomar decisiones por consenso. Entonces, por eso es un grupo no tan grande como ustedes pueden ver. Entonces, el proceso de selección es bastante, digamos, competitivo. Algo importante es que cada una de las personas que conforman el grupo de expertos se representan a sí mismos. Es decir, por ejemplo, si trabajan en alguna institución ambiental y ustedes tienen la duda de si aplicar porque no saben cómo esto se manejará con la institución en la que trabajan, es importante recalcar que ustedes no están representando a esa institución, sino se representan a sí mismos en la toma de decisiones. Sin embargo, si, por ejemplo, en las discusiones que se tengan dentro del grupo de expertos llega a haber algún tema en particular en el que ustedes identifican algún conflicto de interés, es importante que ustedes lo mencionen en su momento y una vez cuando ya sean parte del grupo de expertos de ser escogidos, mencionan el tema y no toman decisión en ese punto. Por otro lado, las personas seleccionadas reciben una invitación a ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para la región, si no son parte. Hay ocasiones en donde las personas o los expertos que aplican ya son parte de la Comisión de Áreas Protegidas, pero en otros casos no. Cuando no son parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, reciben una invitación para ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Generalmente dentro de los grupos, y ahora estoy hablando de la experiencia de Colombia y Perú, recuerden, como les había mencionado, que ya tenemos grupos formados para Colombia y Perú y que estamos conformando para los otros 3 países. En Perú, por ejemplo, una vez creado el grupo de expertos, se ha creado un documento en donde guían las decisiones que se tomen, como las reglas del juego. Y generalmente definen un presidente. Entonces, todos estos son temas que ya se hacen una vez que son parte del grupo de expertos. Se define un presidente y se definen otros temas que guían el trabajo del grupo. Se definen cuándo se van a reunir, cuándo van a hacer las reuniones virtuales, cuándo van a hacer las reuniones presenciales. En todo esto hay una persona que apoya a obtener la información para que el grupo de expertos la revise también, etcétera, etcétera. Este grupo de expertos, entre 5 a 15 miembros, después de que han revisado, y digamos que ya está activo, han revisado la información de las áreas protegidas que están postuladas, tienen que realizar también una visita de campo para confirmar que todo lo que se dice en los documentos se esté cumpliendo. Y esto lo hacen 1 o 2 personas del grupo de expertos, hacen unas visitas a las áreas protegidas. Obviamente estas visitas son apoyadas por diferentes actores, socios implementadores de cada uno de los países. No es algo que tienen que financiar los expertos. Al menos eso no se busca, sino que sea un trabajo y apoyo colaborativo. ¿Qué más? Creo que les he dicho todo lo que se menciona acá. Entrando un poquito más y de forma muy breve para mencionarles del estándar, como comentaba al inicio, si ustedes quieren más detalles al respecto, les invito a revisar nuestras redes, los documentos relacionados a lista verde, así como les decía, también a las personas interesadas les vamos a ir enviando información de forma constante. Entonces, el estándar de la lista verde para áreas protegidas y conservadas de la UICN es un estándar voluntario. Es decir, no hay obligación de los países en implementarlo, no hay obligación de un área privada en implementarlo, ni de un área municipal, ni de un área comunitaria, sino es voluntario. El que tiene interés aplica y bueno, desde ahí nosotros desde UICN activamos toda la coordinación e implementación. Y siempre está enfocado muy fuerte en incentivos. Ustedes saben que es un desafío encontrar tanto apoyo financiero como técnico para las áreas protegidas en todo el mundo. Entonces, lo que buscamos es visibilizar a las áreas protegidas que son parte de lista verde por diferentes canales, por la página de UICN. Estamos creando, está casi lista una página web de lista verde a nivel global, en donde todas estas áreas que quieren ser parte del estándar las visibilizamos, difundimos con el fin de que sean mucho más atractivas a donantes y sean reconocidas porque han pasado por este proceso de selección y evaluación que es bastante en detalle. Cuando yo hablo de la lista verde, estoy hablando básicamente de estos 4 componentes que ustedes pueden ver ahora en su pantalla. Siempre estoy hablando de cuando un área bien gestionada, un área con efectiva conservación, etcétera. Estamos hablando de buena gobernanza, de diseño y planificación, manejo efectivo y resultados exitosos de conservación. Estos son los 4 componentes de la lista verde. Ustedes pueden ver que abajo de cada uno de estos
Hay varios criterios. Y dentro de estos criterios que ustedes ven, por ejemplo, en buena gobernanza hay 3 criterios, en diseño y planificación hay 4 y así sucesivamente. Bajo estos criterios hay indicadores, que en total suman 50 indicadores. Eso no lo estoy mostrando en esta diapositiva porque es muchísima información y no se iba a entender tampoco si se mostraba, pero la idea es que estos 50 indicadores son los que el grupo de expertos revisa, que se cumpla en cada una de las áreas protegidas. Entonces, es un trabajo sí arduo, pero como mencionaba, bastante interesante. Y es por eso que las personas que son seleccionadas en el grupo de expertos para cada país tienen que tener un compromiso bastante alto. De forma muy breve, las fases de lista verde, hay 3 fases, la fase de aplicación, que es donde el área se candidatiza para ser parte de lista verde, la fase de candidatura y la fase lista verde. No voy a centrarme en las fases, solamente donde ustedes ven la flecha es donde entra el apoyo del grupo de expertos. Como les decía hace un momento, el grupo de expertos es el que revisa indicador por indicador que se esté cumpliendo. Y la garantía justamente del proceso, para garantizar la transparencia de todo el proceso, digamos que son 2 actores. Uno, ASI, como ustedes pueden ver al lado izquierdo, que es la entidad certificadora, que es Assurance Services International. Y por otro lado, el grupo de expertos de cada uno de estos países. Entonces, esta es otra razón por qué es importantísimo esta conformación del grupo de expertos. Y de forma muy breve, y aquí he puesto de forma resumida algunos de los indicadores, no son los indicadores, pero son los temas que abordan los indicadores de lista verde. Entonces, por ejemplo, en gobernanza, y junto con estos temas que voy a mencionar, también son expertos los que buscamos, ¿no? Relacionados con estos temas, porque justamente si vamos a tratar estos temas, necesitamos gente que sepa al respecto, que pueda asesorar, que puedan dar opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, en gobernanza, y de forma muy breve, hablamos de mecanismos para la toma de decisión, mecanismos de participación, rendición de cuentas, acuerdos de gobernanza claramente definidos, legítimos, equitativos, funcionales, siempre que se considere el interés de todos los actores involucrados. Cuando hablamos de diseño y planificación, siempre hablamos de un plan de manejo, entonces expertos que se postulen, que sepan sobre áreas protegidas, que hayan trabajado en un área protegida o hayan participado como consultores elaborando planes de manejo, también son bienvenidos. Gente que conozca sobre valores de conservación de las áreas protegidas, las amenazas, contexto social económico, conectividad. Eso es lo que buscamos con los indicadores de diseño y planificación. Con los indicadores de manejo efectivo, la gestión de las amenazas, de actividades en el área protegida que sean compatibles con las metas de conservación. Esto es clave, es decir, que no solo se conozcan las amenazas, sino que también se conozcan cómo están afectando, no están afectando a los recursos, a los servicios ecosistémicos, etcétera. Temas de monitoreo, evaluación, aprendizaje y también el tema de cambio climático, que como ustedes pueden ver en la parte de abajo, es un tema que estamos entrando en fortalecer. Y además de los indicadores en estos 3 componentes, lo que buscamos, como mencionaba desde un inicio, es resultados exitosos de conservación, que eso es lo que tratamos de asegurar a través de lista verde. De forma muy breve, tenemos aquí en la pantalla el tema de comunicación. Como yo les decía, y por qué también está la flechita verde en promover la comunidad lista verde. El grupo de expertos, junto con otros actores involucrados en la implementación de lista verde, son clave para nosotros en esta comunidad en donde tratamos de socializar las diferentes experiencias en los diferentes países. Entonces, si bien se busca tener experiencias para cada uno de estos 5 países del bioma amazónico por separado, hay momentos en donde se articula esto con visión regional. Entonces, no significa que los expertos solamente van a intercambiar información o capacitarse entre sus expertos de cada país, sino va a haber una interacción entre diferentes países, no solo del bioma amazónico, sino también elevar a otras instancias internacionales. Entonces, esto es un poco lo que buscamos. Y de forma muy breve, para que ustedes conozcan, digamos, la amplitud de la lista verde, tenemos muchísimos sitios candidatos, más de 800 sitios candidatos a nivel del mundo.
Existen alrededor del mundo como 1.200 expertos involucrados, voluntarios que nos apoyan en el tema, otros no voluntarios, pero que son parte de la implementación. Hemos celebrado hasta el momento, incluyendo Malpelo, que es el sitio más reciente que les mencionaba en Colombia, 47 sitios en 14 países, y tenemos el compromiso de seguir trabajando en otros países, como he mencionado, no solo en nuestra región, sino en todas las regiones del mundo. Y esto es muy brevemente algunos de los eventos grandes que tenemos para visibilizar Lista Verde. Constantemente, y como también lo mencionaba, uno de nuestros objetivos es incentivar a estas áreas a que se vean, a que vean sus experiencias y se reconozca no solo el trabajo de los guardaparques, de los jefes de área, de los directores de las áreas protegidas, sino de todos los actores involucrados en diferentes espacios internacionales. Uno de estos espacios es el Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN, que se viene en enero del 2021. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre estas experiencias, principalmente de Colombia y de Perú, en el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, que fue el año pasado en Lima, y otros espacios adicionales. Y tenemos un invitado especial para esta sesión. El invitado especial es Carlos Escobar. Carlos es el representante para la región de ASI, de la entidad certificadora, que es Assurance Services International. Y Carlos lo que va a hacer es darnos va a hablarnos, tal vez va a reforzar muchos de los temas que yo he mencionado. Otros temas tal vez serán nuevos, pero la idea es que tener su visión desde la entidad certificadora. Entonces, Carlos, te doy la palabra, me avisas cuando quieras que te cambie la diapositiva. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Yo soy Carlos Andrés Escobar Fernández, soy el revisor para ACI, para varios países aquí en la región de Sudamérica y Centroamérica. Un gusto pues acompañarlos y poderles un poco compartir algunas informaciones, como dice Stephanie, de refuerzo para este proceso pues que ya ustedes están encaminados. Quiero saber si todos me escuchan bien. Sí. Perfecto. Bien, yo antes de comenzar quiero un poco contarles qué hace ACI. Como lo ha mencionado Stephanie, pues somos la entidad que asegura la calidad del proceso de la lista verde, es decir, que todos los pasos que están contemplados en un manual construido entre muchas partes interesadas, pues se puedan seguir de la mejor manera, haya coherencia, haya pertinencia, haya credibilidad de las decisiones que el Eagle toma, como de las decisiones que toma un comité de mayor nivel que se llama Comité de Lista Verde. ACI es una entidad que está involucrada en varios programas de certificación a nivel mundial, algunos conocidos como el FSC, que es el de la forestería sostenible, y otros que tienen que ver con diferentes temas como ¿cómo se dice en español? El iron, no sé si eso, bueno, el aluminio y ese tipo de cosas. Hay diferentes experiencias que tenemos pues en estos temas. La labor, como lo ha mencionado Stephanie, del revisor es acompañar el proceso, de observar que los pasos se sigan, de garantizar que las decisiones que se tomen dentro del Eagle sean en consenso, lo cual no significa que sea unánime, pero que se haya un consenso en las decisiones. Nuestra participación no es a nivel técnico como tal, no opinamos en los aspectos técnicos de las decisiones que ustedes toman, pero sí revisamos, como les he mencionado, pues todo el tema de la coherencia y ese tipo de cosas. También estamos involucrados en este proceso de selección, junto con en este caso, con el presidente, el vicepresidente de la Comisión de Áreas Protegidas. Juntos trabajamos en la selección final de los miembros o de las personas que vayan a ser parte del Eagle como tal. Por eso existe una serie de criterios y todo lo que ya les ha mencionado Stephanie que tenemos en cuenta y pues seguimos como unos pasos allí.
El revisor también participa en alguna de las sesiones que tenga legal de trabajo. También hacemos monitoreo de todo lo que tiene que ver con el uso de una herramienta que se llama Compass. Esa herramienta es virtual y es a través de la cual todos los miembros de legal y de las áreas protegidas y del sistema de lista verde van subiendo la información y van cargando diferentes documentos o diferentes informaciones que permiten transparentar el proceso ante otras partes interesadas. Y de aquí lo interesante, o lo que mencionaba Stephanie, de que se construye una comunidad entre los diferentes Eagle a nivel mundial y entre las diferentes áreas protegidas, porque pues, la información está disponible en esa plataforma para los quienes son parte de la plataforma, y parte de la información pues se puede observar públicamente. Y ese es un poco también el espíritu del estándar, ¿no? De promover el mejoramiento continuo en el desempeño de las áreas protegidas y otras formas de conservación. Ahora sí, siguiente, por favor, Stephanie. Bueno, un poco ya lo ha mencionado hace un momento Stephanie, es el tema de cómo funciona pues la lista verde. Lo primero, y es lo que estamos en este momento desarrollando, es establecer una jurisdicción. Para eso, pues, ya hemos surtido algunos pasos allí, como contar con una oficina regional de la UICN que está apoyando este proceso, en este caso la oficina de la Regional Suramérica. Y luego vienen unos socios implementadores que apoyan sobre todo a las áreas protegidas en la comprensión y en la aplicación del estándar, y detrás de esto viene acompañado pues unos recursos económicos, y viene acompañado también a veces, o bueno, donde se requiera, unos mentores que van a ayudar, tienen más experiencia práctica y ayudan un poco en el diligenciamiento de documentos, de las actas, bueno, de todo lo que significa este proceso. Por ejemplo, en el caso de Colombia y Perú, estos dos Eagle han contado, por fortuna, con unos mentores que les apoya y les sirve de enlace con todo el proceso en general, inclusive conmigo como revisor. Eh, Estamos en la etapa en que comenzamos a formar el grupo de expertos. Yo soy el revisor asignado para las jurisdicciones que estamos creando, que estamos hablando de Ecuador, Bolivia y por ahora Brasil. Eh, Esto es un proceso pues ya que le pertenece a ICI, y después de que ya se elige el grupo de expertos, eh, procedemos a capacitarles en el uso del manual, que es una de las herramientas que ustedes tienen que aprender a manejar de una manera ágil y pues también de manera autónoma. Así que después de la selección viene esa capacitación, que habitualmente la compartimos entre la UCN y nosotros, los de ICI, y dentro de ese mismo proceso, pues se elige ya una persona o un coordinador o presidente del legal, que es el que va a estar más interactuando con nosotros. Dale un clip, Stephanie, por favor. Después de este proceso y después de que está conformado el legal y ya está capacitado, para cada jurisdicción que es nueva, viene el proceso de la revisión y adaptación de indicadores. Este es un proceso en el cual pues el legal tiene la tarea de analizar los indicadores genéricos que vienen que están incluidos dentro del estándar de la lista verde, y toma la decisión si debe adaptar estos indicadores a la jurisdicción en la que está trabajando, ¿no? Por ejemplo, caso Colombia. En Colombia, el grupo de expertos tomó la decisión de adaptar indicadores para el contexto colombiano. En el caso de Perú, por ejemplo, no ocurrió de esa manera, sino que ellos tomaron la decisión como grupo de expertos de adaptar medios de verificación. En ese sentido, es una de las funciones importantes pues, del grupo de expertos tomar ese tipo de decisiones, y de parte nuestra pues acompañar que sea una decisión realmente tomada en consenso y todo lo demás que ya hemos venido un poquito conversando.
todo esto pasa a unas consultas públicas que se tienen que surtir y cumplir dentro de unos periodos y tiempos establecidos por el manual y posteriormente esto se notifica a un comité dentro del sistema de la lista verde, quien es el que finalmente aprueba esta adaptación de indicadores. Y una vez queda aprobado, entonces ya se puede aplicar el estándar en la jurisdicción en la que el legal está trabajando y de esa manera ya las áreas protegidas, dale clic por favor, Stephanie, pueden comenzar sus procesos de pertenecer a la lista verde. Todo esto arranca con una solicitud inicial, luego viene una aceptación de la solicitud inicial, luego vienen unas autoevaluaciones, unas visitas de campo y finalmente una decisión del grupo de expertos sobre esta candidatura. Esta decisión es más que todo un concepto final que emite el grupo de expertos, basado pues en sus evaluaciones, para que luego el candidato al comité de lista verde para que ya ellos tomen la última decisión. Puede ocurrir que un comité de lista verde regrese hacia el Eagle o hacia el revisor con algunas preguntas o algunas inquietudes sobre el proceso que se tomó o sobre la decisión que se está llevando a cabo. Siguiente, Stephanie, por favor. Bueno, en ese orden de ideas, yo quería un poco como recalcar sobre los roles, responsabilidades y condiciones que tiene un miembro del Eagle. Lo primero de ellos, y es una de las funciones, digamos, y críticas, es el tema de realizar la adaptación de indicadores genéricos. Por eso los criterios de selección y el perfil para elegir o escoger a un candidato dentro del Eagle son altas. Como lo explicaba Stephanie, se piden ciertos años de experiencia, se requiere cierto conocimiento en diferentes disciplinas que estén conectadas con el manejo y la gestión de áreas protegidas, aunque también se aceptan candidaturas de jóvenes, pero de cualquier manera es una labor que requiere un conocimiento, yo diría que profundo, por lo que he visto en los otros Eagle, sobre todo el tema de los indicadores y todo lo que el estándar de la lista verde establece. Otro rol importante y otra responsabilidad clave es que el Eagle pues, tiene ese mandato de evaluar el desempeño del área protegida, que también es un proceso exigente, porque por un lado puede requerir o tiene una visita de terreno en la cual los miembros que asistan a esta visita tienen que interactuar no solo con el área protegida, con los administradores o parecidos, sino también con partes interesadas de esta área protegida y de manera que pues deben de tener la capacidad de manejar entrevistas, de poder relacionarse, saber cómo captar información, también cómo cruzarla con la información que previamente el área protegida les ha suministrado a través del COMPAS y a través de diferentes formas que pueden utilizar. Y finalmente, una responsabilidad que yo diría que es bastante delicada es el tema de gestionar los disparadores o las alertas, que son situaciones que pueden ocurrir a un candidato o a una área protegida que esté en la lista verde cuando ocurre o cuando alguien notifica, una parte interesada informa al sistema de lista verde que algo está pasando y que va en contravía de lo que está establecido en el estándar de la lista verde. Así que el Eagle es el llamado a revisar ese tipo de alertas. No han ocurrido muchas desde que yo estoy en el proceso, pero sí hay varias que han ocurrido y que necesitan pues un proceso de manejo, saber qué hacer, cómo afrontar, determinar
si es una alerta grave o no es tan grave o realmente pasa allí, porque en función de lo que el Eagle determine, pues puede significar que el área protegida pueda quedar excluida de la lista verde o pueda tener que tomar acciones correctivas para lograr controlar esa alerta o mitigar la situación que esté ocurriendo. Dale clic, por favor, Stephanie. Entonces, para cumplir con estas tres grandes responsabilidades como Eagle, lo primero es que hay que aprender a usar el Compass, como les mencioné, es una herramienta virtual. Para algunas personas es más difícil que para otras, pero a través de esta herramienta es donde se publica y donde se carga toda la información, todas las decisiones y todo lo que ocurre. E inclusive en esta plataforma se cargan las hojas de vida y los datos correspondientes de cada Eagle o cada miembro del Eagle, con sus datos pues, personales, su experiencia, sus conflictos de interés, etc. Así que es como una plataforma muy completa que dependiendo del nivel de usuario y el nivel de responsabilidad frente al proceso, más acceso a otras cosas. En esta plataforma también cargamos materiales de apoyo, conferencias, documentos que sirven de apoyo a los Eagle y a, pues, a las áreas protegidas y a todo el que participa. Allí está disponible el manual, está disponible pues las áreas que están ya hoy por hoy en lista verde, inclusive ustedes pueden acceder a ver datos de las otras áreas de la lista verde y los indicadores cómo están, etcétera. Idea. Otro punto importante aquí para poder que esas responsabilidades se cumplan bien es que el miembro del Eagle no puede asesorar al área protegida, ¿sí? Que esté evaluando, porque eso ocurre en un conflicto de interés, ¿sí? Es decir, que si alguien lo está haciendo, pues se tiene que declarar, no puede participar de la decisión, más puede opinar en un momento dado, pero no puede participar de la decisión final. Así que es muy importante evitar caer en conflictos de interés porque puede ocurrir que si no se informa o se identifica que un experto está prestando asesoría y a la vez favoreciendo un área protegida en una decisión, puede acarrear con una anulación de todo el proceso y tocaría casi que volver a comenzar de cero todo el proceso con el área protegida. Muy importante, como ya lo he mencionado, pues capacitarse en el estándar, conocerlo en el manual, no solo bajo la capacitación que nosotros junto a la UICN brindamos, sino también de manera propia, trabajo propio. Y yo te lo digo por experiencia que uno cada vez le encuentra más cositas, le entiende mejor otros temas, así que es muy importante ese trabajo autónomo con el manual y con el estándar. En ese sentido, es importante porque una responsabilidad clave es seguir este manual, los pasos que están definidos. De hecho, es parte de mi responsabilidad eh, estar observando que se cumplan los pasos como tal. Y cuando no se están cumpliendo, pues yo tengo el deber, ¿no?, de informarle al grupo de expertos si se está saltando un paso o si le faltó algo o ver qué está pasando, ¿no? Pero lo importante es tratar de seguir los pasos tal como están allí planteados. Declarar el conflicto de interés, que ya comenzamos. Algo bien importante es tener el tiempo, porque esto requiere analizar documentos, que en algunos casos son dispendiosos, son bastantes documentos, atender reuniones que les convoquen. No los convocamos nosotros, los convoca el presidente del Eagle, junto con los mentores o con la entidad que les está acompañando de pronto, pero es muy importante los tiempos, disponer de tiempo para todo este manejo, porque como lo ha dicho Stephanie, es un trabajo voluntario que requiere pues ponerle empeño, porque no es solamente recibir un informe de alguien, sino que es prácticamente analizar los documentos y dar informes frente a eso y opiniones técnicas frente a lo que esté planteando un área protegida.
Importante, como ya lo mencioné, tener la capacidad de relacionarse con las áreas protegidas, con partes interesadas, con todos los actores que son parte de este sistema de la lista verde. Y ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es parte de esto, pues tener un conocimiento y una experiencia en áreas protegidas o disciplinas que están relacionadas con el manejo de protegidas, ¿no? Ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias humanas, inclusive ciencias legales, ¿no? Políticas, ese tipo de cosas. Todos estos temas, todas estas áreas son aquí importantes. Y recalco mucho en esto porque eh, parte del arte de elegir o seleccionar el grupo de expertos es que en el Eagle converjan varias disciplinas para tener varias miradas y por eso no solamente podemos considerar gente profesional, también podemos considerar gente de las comunidades, podemos considerar gente con líderes comunitarios en temas de conservación u otras personas que necesariamente no tienen una experticia ambiental, pero que pueden tener experiencia en temas sociales, políticos y demás con el tema de las áreas protegidas como tal. Entonces aquí es lograr un equilibrio tanto de hombres y mujeres como también de diferentes disciplinas. Siguiente, Estefan. Estos son los datos de contacto. Eh, Esto probablemente va a cambiar la cuenta de correo a futuro, pero por lo general aquí atiendo yo las dudas en este momento, pero algo importante es que toda esta comunicación con el revisor, pues tenemos unos conductos regulares definidos, en el sentido que está pues en cabeza del presidente o la presidenta del ICOL, y para el caso de la UICN es Stephanie también. Entonces, por lo general, primero son las primeras personas como en tratar de resolver las inquietudes que puedan tener y en últimas me llegan a mí también algunas inquietudes y yo en la medida en que las pueda ayudar a resolver, las resuelvo o muchas veces debo de remitirme a la oficina en Alemania para hacer consultas internas. Eh, Esto es un poco lo que yo quería como profundizar y de nuevo pues agradecer a Stephanie y a todo el grupo de la UICN por la invitación del día de hoy y pues recordarle a todos y a todas eh, que este proceso pues es voluntario, que, que es un proceso exigente. Yo no podría como mentir en eso, por lo que yo he visto en nosotros Eagle que hoy en día funcionan, pero a la vez es un proceso enriquecedor, por lo que he también observado, por la variedad de disciplinas de personas que están allí sentados, en donde uno nota, y también lo digo personalmente, noto el nivel de conocimiento y competencia que tienen las personas que participan, porque es un proceso exigente y una toma de decisiones, yo pienso que muy relevante para la labor que hacen las áreas protegidas y demás, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues aquí todavía estaré para cualquier otra inquietud adicional. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, por tus aportes y por todos los detalles complementarios. No puedo mover la diapositiva, no sé, se colgó de nuevo. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y me vuelvo a conectar con la presentación. Denme solo un segundo, disculpen.
Ok, ahora sí, disculpen por el inconveniente técnico. Vamos a la última parte ya de esta sesión, que justamente después de toda esta información que hemos compartido, tanto Carlos como yo, espero que hemos aclarado algunas de sus dudas, de sus inquietudes, y tenemos como cerca de 25 minutos para responder a varias de sus preguntas que han ido surgiendo en el chat. Pero antes de responder a esas preguntas, yo quiero fortalecer otras preguntas que han venido mediante correo electrónico. Como ustedes saben, y como lo mencioné en un inicio, esta convocatoria se abrió desde el 18 de junio y se cierra el próximo 10 de julio a las 11:59 de la noche, hora de Quito, de Lima, de Bogotá. Entonces, bueno, primero volverles a recordar esto para los que todavía no han enviado. Y como mencionaba, por medio de este canal hemos recibido algunas preguntas. Entonces, algunas preguntas frecuentes las voy a abordar en este momento en caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta similar. Entonces, se volvió a colgar. No sé si María Laura, que mi colega que está atrás, me puede ayudar para ver si es que se puede pasar la presentación. Hola, Steffi, ¿me avisas? ¿Avanzo hasta qué página? Mm. ¿Ahí? Steffi. Ok, muchísimas gracias, María Laura. Disculpen nuevamente por los inconvenientes. Entonces, como mencionaba, algunas de las preguntas frecuentes que nos han llegado es, primero, em, ¿trabajo en alguna entidad de conservación ambiental? Son personas que nos han escrito, nos dicen que trabajan en tal entidad de conservación ambiental y la pregunta es si pueden postularse o no al grupo de expertos. Y bueno, como ya lo hemos mencionado y como yo lo mencioné también al inicio, sí es posible. La persona que se postula lo hace a nombre, a título propio, no a nombre de una institución. Entonces, si tenían esta duda, la respuesta es que sí lo pueden hacer, pero que consideren, como ya lo hemos repetido tanto Carlos como yo, que si es que en algún momento tienen que tomar una decisión en donde esto implique algún conflicto de interés, es decir, ustedes en su institución trabajan en un tema puntual, digamos, con comunidades, entonces, y se está tomando alguna decisión frente a este tema en la evaluación del área protegida con indicadores relacionados a esto, es mejor abstenerse de tomar una decisión. Se puede dar una opinión, pero se tiene que abstener la persona de dar un voto, por así decirlo. Otra pregunta frecuente, y esto solo es un ejemplo. Si vivo en Chile u otro país no especificado en la convocatoria, ¿puedo postularme al grupo de expertos de alguno de los 5 países? Como yo lo mencioné, la respuesta es sí, siempre y cuando yo conozca la situación de este país en relación a gestión de áreas protegidas u otras formas de conservación, haya yo tenido una cierta experiencia en el país, conozca sobre el tema. Como lo hemos repetido también de forma constante, es clave su conocimiento para que puedan aportar al grupo. Entonces, si es posible y considerar que una vez, tal vez el próximo año, cuando ya existan reuniones presenciales, las personas que sean escogidas y que vivan en otros países tienen que tener un compromiso de conectarse virtualmente para trabajar. Por otro lado, otra pregunta que hemos tenido durante este tiempo.
Solo las personas con muchos años de experiencia, mínimo 10 años, en temas relacionados a gestión de áreas protegidas, ¿pueden postularse? La respuesta es no. También se busca, como hemos mencionado, profesionales jóvenes, profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes años de experiencia, entonces no es un impedimento. Está repetida. Entonces, es necesario. Esta es otra pregunta que nos han preguntado con bastante frecuencia. ¿Es necesario enviar el CV con todos los respaldos? Es decir, con sus títulos de licenciatura, maestría, etcétera, etcétera. No es necesario. O sea, en realidad lo que queremos es una información bastante breve y concisa de lo que se pide, de los requisitos que se piden en la convocatoria, que al final los voy a volver a leer. Existen formatos de los documentos. En realidad, por el momento, no hemos pedido en un formato. Y voy a dejar esta pregunta para el final porque voy a leerles todos los requisitos como se encuentran en la postulación al momento. Entonces, esta la voy a responder al final. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y otras inquietudes que nos han realizado durante estas 2 semanas en las que está ya abierto la convocatoria. ¿La UICN selecciona a los expertos para cada país? La respuesta es no. Como yo lo había mencionado en un inicio, es principalmente la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para la región la que selecciona, por un lado, en este caso, como ya lo mencioné, el vicepresidente para la región, que es Claudio Maretti, que nos apoya con todo este proceso y otros procesos más, así como otros colegas que son parte de la comisión en diferentes países. Entonces, es la comisión junto con, en este caso, ASI y Carlos Escobar, que ustedes pudieron escuchar hace un momento, quienes hacen esta selección. Entonces, la UICN no hace esta selección de expertos. Otra pregunta es o inquietud es si se conformará un nuevo grupo de expertos para Colombia y Perú. Esto también lo abordé un poco al inicio y la respuesta es que no. La respuesta es que se mantenga el grupo de Perú y Colombia, solamente se fortalezca. Estaba leyendo que hay una pregunta que está un poco relacionada con esto. Me voy a adelantar a responder esa pregunta, que es ¿cuántas personas y qué perfiles se requieren para fortalecer el grupo de Colombia? En realidad, en los 2 grupos tenemos como 7 personas, tanto de Colombia como Perú actualmente. Entonces, como yo mencionaba en mi presentación, el manual establece que sean grupos de 5 a 15 personas. Esto quiere decir que el máximo de personas en cada uno de estos países, y no solo en Colombia y Perú, debe ser 15. Sin embargo, hay consideraciones que se deben tomar de cada uno de estos países. Es decir, nosotros estamos ahora mismo teniendo un par de conversaciones con entidades que nos apoyan en la implementación en Colombia y Perú para definir primero qué perfiles son los que hace falta fortalecer, porque, por ejemplo, hay vacíos que se han identificado durante estos años de implementación que son necesarios complementar. Por ejemplo, ya sabemos, y esto solo es un ejemplo puntual, que en Perú sería clave, junto con Colombia, también tener una persona que represente tal vez a las comunidades y pueblos indígenas o una persona que conozca sobre el trabajo en conservación de las comunidades y pueblos indígenas, etcétera. Entonces, eso ya sabemos que es una necesidad. Entonces, en base a estas necesidades de cada uno de los países, complementaremos los expertos para Colombia y Perú. En el caso de Ecuador, Bolivia y Brasil, sí son grupos nuevos, totalmente a conformarse, entonces los expertos, digamos, se escogerán desde cero, por así decirlo. Otra inquietud constante es si los expertos seleccionados aportarán para todos los países o los 5 países del proyecto de Amazonía. Como había mencionado, la idea es que cada grupo de expertos es nacional, es decir, no va a haber un grupo de expertos regional, es decir, que si uno de ustedes o cada uno de ustedes postula para Ecuador, por ejemplo, o para Brasil o para Bolivia, no significa que van a ser parte del grupo de expertos de los 5 países, sino van a ser del país específicamente para el que postularon y de ser seleccionados, pero sí va a haber espacios en donde, de intercambio, en donde puedan conversar sobre el trabajo que se ha hecho en cada uno de los países, vamos a generar documentos relevantes en relación a esto. Entonces, a pesar de que
es un grupo nacional, sí van a haber muchos espacios de intercambio, no solo regional para Amazonía, sino a nivel internacional, con otras instancias, de entidades de más alto nivel, como Red Parques, no sé si ustedes la conocen, pero la idea es como tener este tipo de intercambios. Otra inquietud es que si únicamente pueden aplicar expertos con experiencia en Amazonía, considerando que este proyecto es amazónico. Y la respuesta es que no. Si bien sí se buscará tener un par de expertos con visión de Amazonía y que ya se encuentran también algunos expertos con visión de Amazonía en los grupos actuales de Colombia y Perú, la idea es tener, como había mencionado, un grupo interdisciplinario, no solo enfocado en un ecosistema, en un bioma, sino un grupo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no significa que este grupo de expertos se conforma solamente para un proyecto. Esto es un proceso. La idea es que si bien ahora empezaremos a trabajar en estos países con áreas protegidas amazónicas, el grupo se mantenga porque luego los países tendrán interés en trabajar con áreas marinas o con áreas, no sé si es de otros ecosistemas, con áreas andinas. Entonces, la idea es que este grupo se mantenga interdisciplinario porque la idea no es, si es que se trabaja luego en áreas marinas, crear un nuevo grupo. Entonces, esa no es el objetivo. Y finalmente, quiero reforzar en el tema de compromiso y voluntario, que tanto creo que Carlos como yo lo hemos mencionado varias veces. Es un tema voluntario, de mucho compromiso, pero de mucho aprendizaje. Entonces, ahora sí voy a pasar a responder a las preguntas que ustedes han puesto en el chat. Y, bueno, nos quedan unos minutos más y antes de responder estas preguntas, quiero agradecerles por todo, por su tiempo, por estar conectados con nosotros esta hora, 1 hora y 20 minutos casi. A ver, y las preguntas son, la primera, ¿se puede aplicar experto solo en el país en donde se vive? ¿Se puede aplicar como experto a más de un país? La respuesta, creo que ya la di hace un momento en relación a la primera pregunta, es que no, sí puedes aplicar a otro país en donde no necesariamente viva el experto, pero sí tiene que tener conocimientos relacionados a áreas protegidas y otras formas de conservación, etcétera, para el país que aplica. Y sí, la idea es que la persona aplique solamente un país, o puede aplicar a 2 o 3, pero solamente será seleccionado para el país, de ser el caso de ser seleccionado, en donde se demuestra que tiene mayor experiencia. Otra pregunta es, ¿cómo pueden postular otras áreas que no están en la lista oficial de este proceso? Bueno, esta pregunta, ¿perdón? Stephanie, quería complementar tu respuesta sobre Sí, las personas interesadas en diferentes países. Yo solamente agregaría que la persona que lo desee hacer debe considerar contar con todo el tiempo para manejar o participar en 2, 3 Eagles, ¿no? Porque pues si un solo Eagle les demanda tiempo, estar en 2 puede ser también extenuante, o estar en 3 puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces también considerar ese tema, ¿no? Para los que están interesados en presentarse de pronto en varios Eagles, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, gracias Carlos por esa aclaración. Y sí, o sea, si a lo que yo respondo tú quieres complementar algo, por favor, siéntete libre de interrumpirme y así nos vamos complementando. Otra pregunta que está más relacionada no con el proceso del grupo de expertos, sino de lista verde, es cómo pueden postular otras áreas que no están en la lista oficial de este proceso. La idea es que, bueno, es un proceso voluntario, como yo lo mencioné desde un inicio. Esto quiere decir que cualquier espacio o zona de conservación lo puede postularse. Sin embargo, ahora por el proyecto, como ya había mencionado en un inicio, estamos priorizando el trabajo en áreas de la Amazonía. Y repito, priorizando porque tenemos un proyecto con objetivos y productos que cumplir. Sin embargo, esto no limita. Entonces, siempre van a tener el apoyo desde la UICN sea para capacitarse, para el proceso de postulación de las diferentes áreas. Entonces, eso siempre está abierto. Y más bien, si es que necesitan nuestros contactos, bueno, al final les voy a proyectar una diapositiva en donde está mi contacto. Ustedes pueden hacer las consultas que ustedes deseen y yo con gusto las respondo. Hay una pregunta en relación a bosques protectores, en el caso de Ecuador. A ver, esta pregunta es interesante, porque yo mencionaba que la lista verde, y esto he mencionado varias veces durante la presentación, está enfocada no solamente para áreas protegidas
sino también para otras formas de conservación u otras zonas conservadas. Sin embargo, de acuerdo en lo que se establece como concepto de otras formas efectivas de conservación, y esto siguiendo un poco las decisiones globales que se han ido dando y las discusiones a nivel global bajo el Convenio de Diversidad Biológica, es que las otras formas de conservación, primero, no tienen que ser áreas protegidas como tal, y segundo, pensando un poquito en el tema de la lista verde y los componentes que yo les he presentado y los indicadores, tienen que ser espacios que tengan alguna forma de gestión. Es decir, que puedan reconocer cuáles son sus amenazas, sus valores de conservación, sus mecanismos de participación, los actores que están relacionados a la toma de decisión. Todos estos aspectos que yo mencioné es importante tenerlos diferenciados y yo diría documentados. ¿Por qué? Porque siempre se necesita un medio de verificación. Entonces, sí es posible, pero hay que considerar estos factores que yo menciono. Las postulaciones, otra pregunta es, ¿las postulaciones de Brasil se pueden presentar en portugués? Sí, efectivamente. No es necesario enviar traducido. Profesionales recién graduados, ¿existe alguna convocatoria o un espacio donde poder colaborar? Por el momento, bueno, yo diría que el proceso de grupos de expertos por país de lista verde tal vez no se acopla con los recién graduados, justamente por lo que mencionábamos que sí es importante tener una cierta experiencia. Y por el lado de la UICN, al momento no tenemos definidos mecanismos de voluntariado, entonces por el momento no tendría en mente cómo podemos articular, pero lo que yo propondría más bien es, siempre hay espacios para revisar información, intercambiar información, entonces más bien nosotros podríamos asesorarles en algunos temas, pero no hay un espacio para voluntariado. Otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo se define al grupo de expertos? Una vez que pasa ese periodo, ¿se abre una nueva convocatoria? Esto no sé si, Carlos, tú puedes explicar. Hasta donde yo tengo entendido, no hay un tiempo limitado, solamente, obviamente, como yo digo, si se conforma un grupo, este grupo, la idea es mantenerlo, no es que si cambiamos e implementar en áreas marinas se conforma otro grupo, sino es un grupo nacional. Más bien, cuando una persona por A, B, C razón ya no puede ser parte del grupo, sí, ese espacio queda libre para que ocupe otra persona. No sé si quieres complementar con algo más, Carlos. No, pues totalmente de acuerdo contigo, Stephanie. Cuando se elige un grupo de expertos no hay un tiempo límite de o sea, su inclusión en el grupo es ilimitado hasta que ocurra que la persona decida retirarse voluntariamente o en caso de que de pronto se presente alguna dificultad al interior del IGOR y por alguna votación interna de pronto de los mismos expertos decían excluir a una persona, ¿no? Pues como lo hemos venido diciendo, todo esto es un tema voluntario, pero también unas reglas de juego. El manual de la lista verde no establece unos lineamientos mínimos como tal para el funcionamiento de un grupo de expertos, pues con bastantes detalles, pero por obvias razones, las personas que participen en esto pues deben de mantener unas reglas de respeto y de trabajo colaborativo y demás, que seguramente si se incumplen, pues esto puede acarrear a que los demás expertos pues no se sientan cómodos y propongan un retiro de esta persona, ¿no? Yo en mi conocimiento y en lo que hemos estado trabajando nunca se ha presentado algo de esa manera. Lo que ha ocurrido es que habitualmente la gente se retira por tiempos, por eso yo insistía en el tema de la disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque pues también tienen sus propios trabajos u otras oportunidades que les va a dificultar atender los compromisos que tenga el IGOR. Pero es ilimitado, básicamente. Ok, muchas gracias. Por otro lado, otra pregunta. ¿Para todas las áreas que se evalúen, existen mentores? Sí. A ver, el mentor, esto no lo profundicé mucho, pero el mentor es como estos grupos de apoyo o entidades de apoyo que también son claves en la implementación de lista verde en cada país. Entonces, sí,
para para todos los países, nosotros estamos buscando mentores o entidades de apoyo que pueden ser organizaciones. Por ejemplo, yo lo había mencionado en el caso de Colombia, WWF Colombia ha sido nuestro aliado en la implementación junto con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces, siempre es importante como tener estas capacidades desarrolladas, el interés creado en otros actores. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos pensando en la sostenibilidad del proceso. No solamente hablamos de un proyecto, como ya lo he dicho, sino es un proceso como tal y queremos que esto continúe en cada uno de los países. A ver, hay otra pregunta. Bueno, ya respondí. Para el grupo de expertos de lista verde existen cupos. Como lo establece el manual, es de 5 a 15 personas. ¿Cuántas personas y qué perfiles se requieren? Esto ya lo respondimos también. Se requieren para fortalecer el grupo de Colombia. En términos de tiempo, ser miembro, ¿qué disponibilidad de tiempo requiere? No sé si esto quieres tú aclararlo nuevamente, Carlos. Las 10 horas mensuales me parece que son como mínimo. De acuerdo al manual de la lista verde, se establece de manera genérica y promedio una disponibilidad de 0.8 días por mes. ¿Sí? Esto es un valor estimado. Esto en la práctica depende mucho del cronograma de trabajo que tengan y de la intensidad de trabajo que tenga el IGO. Yo les quiero contar que esto se vuelve crítico sobre todo cuando se aproxima la fecha de las nominaciones. Todavía no hemos detallado mucho esa parte, eso lo veremos en las capacitaciones específicas, pero hay unas fechas en las cuales se recepcionan las candidaturas finales. Son 2, 3 veces al año habitualmente, de manera que el legal se alinea con esa programación y puede ocurrir que se atrase en un proceso de revisión y en las últimas semanas, antes de presentar la candidatura al Comité de Lista Verde, le toca intensificar su trabajo y puede ser que ocupe más de un día al mes en esa disponibilidad. Aquí va a jugar mucho el cómo se organizan internamente, en cómo el que coordina y los mentores de apoyo organizan el trabajo con el Eagle, en cómo se distribuyen muchas veces también el trabajo. En algunos en los Eagles que yo conozco, las personas tienden a un poco repartirse las actividades, la lectura de documentos, etcétera, para poder no estar sobresaturados, ¿no? Entonces, vuelvo y reitero, en promedio es 0.8 días por mes, pero esto puede variar de acuerdo al caso a caso de cada momento. Ok, muchas gracias, Carlos. Ya llegando a las últimas preguntas, hay otra pregunta relacionada con la implementación de Lista Verde que nos dicen, ¿las prioridades de Lista Verde Sudamérica se orientarán de aquí en más hacia el nuevo proyecto 2020 de biomas de Amazonía o seguirá de manera general para áreas protegidas de otros biomas en los respectivos países? Esto es lo que yo había mencionado, que si bien ahora estamos enfocados en el trabajo en áreas protegidas amazónicas en estos 5 países, digamos, bajo la veña y el apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore, la idea es seguir trabajando en otras áreas más adelante de otros biomas también. Entonces, para nosotros es importante el mejoramiento en la gestión de las áreas protegidas a nivel nacional, no solo las de un bioma. Ahora vamos a tener experiencia y vamos a tener insumos de las áreas protegidas amazónicas, pero también creemos que todas estas experiencias de alguna u otra manera van a ser útiles para la gestión de las otras áreas. Recordemos que las áreas protegidas, generalmente las que están bajo sistemas nacionales, se manejan como un sistema. Entonces, justamente el aporte es, tal vez no en temas específicos, como les decía, si es que es un área marino-costera, si es que es un área andina, pero sí hay temas generales que definitivamente van a aportar a otras áreas. Entonces, por el momento, vamos a empezar por estas áreas amazónicas, pero la idea es que continuemos el próximo año con otras áreas no amazónicas. La última pregunta o duda es, sería interesante abrir opciones
para observadores en el caso de quienes tienen interés, pero no suficiente experiencia. De acuerdo con esto, sí, justamente para eso nosotros queremos, si es que es de su interés, tener sus correos electrónicos con el fin que nosotros podamos compartir cada que tengamos algún avance sobre este tema con ustedes y así ustedes también se vayan familiarizando más con el tema de lista verde. Siempre, como lo he mencionado varias ocasiones, estamos abiertos a escuchar recomendaciones, sugerencias. Entonces, estaríamos encantados de recibir sus aportes también. Si es que todavía no han escrito sus datos en el formato que les copiamos en el chat, por favor háganlo y este creo que sería uno de los primeros espacios para mantenerles informados de ustedes de forma constante. Por favor revisen nuestras redes también. Y ya para terminar, yo había mencionado, y para cerrar la sesión, que voy a leer la última parte de los requisitos para enviar en relación a su interés, si es que están interesados en ser parte de Lista Verde. Entonces, en nuestras páginas, principalmente en la página de Facebook de UICN Sur, se menciona en uno de los documentos, al final del documento en PDF, ustedes lo pueden revisar, los links los hemos compartido también, entonces está este documento que voy a hacer referencia ahora en los links, de hecho ahora lo acaban de compartir de nuevo. Su CV completo, como lo había dicho, sin respaldos, solo una breve reseña del trabajo que han hecho. Hay que mencionar una declaración breve, no más de una página, con letra Arial 11, esto está en el documento, indicando el interés, la motivación para ser parte del Eagle. Una autoevaluación, igual corta, no más de una página, en relación con el nivel de expertise en áreas relacionadas a la gestión de áreas protegidas. Y expresar el compromiso para dedicar un mínimo de 10 horas mensuales de trabajo voluntario para temas relacionados con el grupo de expertos, la revisión de indicadores, de ser el caso la adaptación de los mismos. Con eso, creo que vamos a cerrar. Agradecerles a ustedes por quedarse en esta sesión, aprender sobre la lista verde, interesarse por el proceso. Agradecer muchísimo también a Carlos por su tiempo, por apoyarnos en esta sesión, solventando algunas inquietudes. Y también quiero agradecer, yo les vi conectados, no sé si todavía siguen, pero tanto a Claudio Maretti de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, como a algunos de los colegas que nos han acompañado en esta sesión de la comisión, por su apoyo también en el proceso. Es un trabajo interesante, desafiante, pero que seguro nos va a traer buenos resultados para toda la región. Así que muchísimas gracias y también a mis colegas María y María Laura que han estado atrás apoyándonos un poco con el evento. Muchísimas gracias a todos y por favor quédense en contacto mediante nuestras redes para futuros eventos. Gracias. Hasta luego también. Chao, chao.